estamos desarrollando una ficha electrónica predictiva, una ficha electrónica inteligente. Hoy día en la UCI quirúrgica hay pacientes que están conectados a esta ficha y que pueden predecir con la cantidad de datos, porque la ficha clínica esta electrónica está conectada a los monitores y a los ventiladores y puede captar la información, esos millones de información de datos de los signos vitales o de la ventilación, y podemos predecir si a un paciente le va a venir un infarto en un par de minutos más o en una hora más, como la minería de datos, la manejación de datos. Entonces, hoy día tenemos los contrastes, como en todo país existen, y en los 7.000 metros cuadrados que consta el hospital, ese contraste. Tenemos la realidad del futuro como el manejo de fichas manuales. Pero yo creo que hoy como país estamos en una situación en que debemos definir una meta. Yo creo que tenemos que tener una ficha electrónica hoy ya. Yo creo que en todos los establecimientos de salud hay desarrollo de ficha electrónica, que hoy día nos faltan definir los parámetros mínimos para poder que ésta fluya en distintas partes. Y mirado desde la gestión operacional de un establecimiento, de una dirección de un establecimiento, la ficha electrónica sí me va a entregar datos en el minuto del paciente, lo que me está pasando en cada cama, lo que me está pasando en el hospital, ¿no es cierto? Pero hay que incorporarle, yo diría, métodos de gestión. Hoy día en Chile existe la IGRD y existe en el mundo, ¿no es cierto? Y al aplicar la ficha electrónica recursos, tantos días camas, por ejemplo, tantos fármacos, tantos insumos, tantos exámenes del laboratorio, de imagenología, requiere. Y voy a saber los costos de esa prestación o los recursos que requiere. Pero a su vez, que es una presión que tenemos que hacer, es que me va a permitir decir cuándo voy a desocupar una cama de UCI, para que nombrara el ministro, para que yo pueda operar a un paciente que está esperando una neurocirugía y que no puede entrar a operar porque mis camas UCI están completas. Entonces empiezo a tener información adelantada de cómo va a evolucionar este paciente y yo lo voy a poder planificar y ordenar mejor los recursos. Eso es una gran ventaja. Y ahí hay que aplicar la ficha electrónica con GRDO o herramientas de gestión. Esto nos hace también decir que si yo estoy aplicando GRD, le pueda entregar al paciente la mejor atención de salud a su diagnóstico de salud intrahospital. Y ahí es presión de mejorar la gestión clínica. Por otro lado, esta ficha electrónica debe ser interconectada y puede pasar por todos los hospitales o centros privados del país y moverse, entregar esa información. Ahora, esa ficha electrónica va a permitir que el hospital se licúe o que el especialista se licúe, en el sentido de que va a poder atender a distancia, conectado con otro médico en forma sincrónica, poder atender a un paciente. O incluso esta ficha electrónica debe ir al celular, como nombraba Pelayo Covarrubias, debe estar en el celular. Entonces me conecto yo como persona, quizás desde mi casa o de mis necesidades, con el médico general en un lado y con el médico especialista en otro lado y poder atender. Ahí es donde tenemos que llegar. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso nos permite atender a las personas más cercanas, más cerca de su hogar, con menos requerimiento de recursos. Hoy día, y este sistema nos permite borrar la barrera del desarrollo que hemos tenido en el último tiempo de encementar la salud, de ponerle fierro a la salud. En Concepción, muy cerca de ahí está Curanilagua y tenemos unidades de UTI, pero no están ocupados porque no tienen especialistas. Pero quizá el médico desde mi hospital, desde el Hospital Guillermo Gran Benavente, basado en la telemedicina, puedo estar asesorando a ese paciente que no se venga acá al médico que lo está viendo en ese momento. Eso también es una ventaja. Ahora con la ficha electrónica y con la información que se va a detectar ahí en la gran base de datos, en las Big Data, yo voy a poder ordenar y voy a poderme relacionar de mejor forma con mis proveedores. Hoy día yo no tengo por qué tener bodega o farmacia o bodegas de farmacia con muchos productos que compro por si las moscas. La realidad es que tengo información, es que entregarle a los proveedores clara, precisa de lo que estoy haciendo año a año en salud. La salud, los cambios de procedimiento, tratamiento, el 85% se repite de un año para otro. Por lo cual, entregando esa información clara, yo quiero que necesito que el proveedor se acerque al paciente, darle la posibilidad que se acerque al paciente. Y eso es cambiar la forma de atención, no que me venda productos, sino que me venda servicios. Y eso hace abaratar los costos, por un lado, le paso todo el riesgo de robo hormiga que existe en los establecimientos de salud o en los sistemas en cualquier parte,
el riesgo de vencimiento de los productos, y eso también es un ahorro y una mejor gestión del uso de los recursos que tenemos en salud. Eso te podría comentar, digamos, en general. Muy bien, muchas gracias. Señor Rubén Vergara, bríndanos con vuestra visión del San Luis de Buin. ¿Cómo funciona? ¿Qué te parece? Okay. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a la Fundación por esta invitación. Nuestro hospital de San Luis de Buin y Paine es un hospital de mediana complejidad. Nosotros atendemos una población cercana a las 120.000, 130.000 habitantes que corresponden a la comuna de Buin y de Paine, que están en continuo crecimiento demográfico, digamos. Y bueno, hemos tenido también un tema con el hospital digital. Nosotros, la realidad nuestra es que tenemos, digamos, una ficha clínica electrónica en todo el hospital, en todos los servicios clínicos. Hay ficha clínica electrónica, incluso en urgencias también, lo cual ha sido todo un proceso, digamos, para poder lograr esto. Ha sido un proceso difícil, pero lo hemos podido lograr. Hemos tenido resistencia, ¿cierto? Ha habido una serie de dificultades que se han ido sorteando, digamos, gracias también al apoyo, a la contribución también de los equipos de salud, de los jefes de servicio y obviamente también del equipo directivo, también de nuestro hospital y de los servicios de salud. También tenemos como experiencia de que existe una especie de vínculo informático también con la atención primaria, ¿ya? Que si bien no podríamos denominar así como interoperabilidad, pero sí, por ejemplo, hemos logrado que la atención primaria pueda ver nuestros exámenes radiológicos en sus consultas, ¿ya? Y también los exámenes de laboratorio, ya que nosotros generamos como hospital, ¿ya? Lo cual obviamente que beneficia a los pacientes y permite dar una atención de calidad también y de seguridad al paciente, ¿ya? Lo que sí tenemos que trabajar para que esto sí pueda ser visto en todos los hospitales, o sea, en todos los CEFAM, porque hay algunos lugares que están un poco alejados que tienen dificultades para tener acceso al Internet, por ejemplo, como algunas postas, por ejemplo. Lo otro que hemos hecho, digamos, hemos usado la telemedicina. Tenemos telemedicina y hacemos telecardiología con el Hospital Barros Luco. Eso nos ha ayudado, digamos, a mejorar la resolutividad de nuestro hospital, a disminuir el índice ocupacional de camas, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿cierto? Que son cada vez más frecuentes de tener en el servicio de medicina y en general en los servicios. Y también hemos hecho telemedicina comunitaria, ¿ya? Lo cual ha sido muy interesante porque ha permitido capacitar a los equipos de salud, capacitar también a la comunidad en temas tan importantes como nutrición, por ejemplo, nutrición basada en plantas, que es un tema que estamos trabajando nosotros como hospital y con la atención primaria para prevenir y promover la salud y los estilos de vida saludables en las personas y así de ese modo evitar, digamos, que aparezcan enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes y también sus consecuencias como infarto al miocardio o accidentes vasculares incluso. Entonces, nosotros hemos usado también las plataformas internas para poder hacer conexiones con médicos que están en Estados Unidos, lo cual nos ha beneficiado a nosotros como hospital y ha beneficiado a los médicos y también a la población. Estamos haciendo un programa muy interesante que se llama Caminando y Cocinando con los Doctores, que se fundamenta en esto, digamos, en poner en el centro de nuestra atención a la gente, a los pacientes, y alrededor del paciente, digamos, está el equipo de salud, fundamentalmente el médico, motivando, incentivando, ¿cierto?, a las personas para que vayan transitando hacia cambios de estilos de vida saludables. Entonces, a mí me hace mucho sentido lo que señaló el ministro Santelices, ¿cierto?, en relación a que ocupemos todas estas plataformas para la promoción de salud y para la prevención de los estilos de vida saludables en nuestro país. Qué bien, muchas gracias. Rubén, de la Florida, ¿qué nos cuenta? Bien, hola, buenas tardes. A mí me toca en esta ocasión representar al Hospital La Florida, que tiene una gran ventaja en este sentido, que al ser un hospital nuevo prácticamente, con 4 años de funcionamiento, el hospital fue concebido, diseñado y el sistema informático fue parte de ese diseño. Cuando no tuvimos que
cargar un sistema a una operación que ya tenía en el fondo cierta dinámica y cargarlo en un sistema externo, sino que llega a un sistema que nace con el hospital. No obstante lo anterior, por supuesto que los equipos clínicos que trabajan en el hospital venían de prácticas tanto de Metropolitano, del CRS, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja es que el hospital el día de hoy efectivamente es uno de los hospitales más informatizados de Chile, con una cobertura 100% en términos del RCE, y experimentamos los desafíos que todo hospital grande tiene con su sistema informático, tal cual ustedes lo han mencionado. Quizás, un poco colaborando en la discusión, creo que el desafío más importante que nos impone la informatización y para avanzar en este camino del hospital digital es que las prácticas clínicas alrededor de la informatización, este componente exige que estandaricemos lo que hacemos, que nos ordenemos, que dejemos de lado esta cosa que normalmente hacíamos y tenemos que cumplir con las programaciones, tenemos que cumplir con el plan que tenemos que ser capaces de orientarnos para que la informatización termine reflejando lo que hacemos en el hospital. Por lo tanto, esto que muchas veces decimos que la informatización empeoró los sistemas, la informatización hizo más difícil el trabajo clínico, la verdad es que tenemos que adaptarnos y cambiar la cultura para que la informatización refleje lo que hacemos. Una discusión clásica de las prescripciones, la dificultad a la hora de prescribir, porque efectivamente significa ir un poco más profundo en términos de qué es lo que hacemos, qué es lo que indicamos, que antes lo dábamos por hecho. Lo mismo en los sistemas de compra, en los sistemas de planificación de compra a un año, que antes sí había cierta flexibilidad para poder moverse, aquí no, esto exige una programación. La verdad es que la experiencia en el hospital es muy buena, quizás estamos experimentando los desafíos de extendernos. Tenemos ahora, por ejemplo, que resolver cómo hospitalización domiciliaria, que acabamos de aperturar el RCE, cómo ellos trabajan, porque ellos salen con sus maletines y tienen que el computador, dónde lo cargan, es un problema, dónde se conectan, en el fondo entonces un tablet, etcétera. O sea, estamos viviendo problemas que evolucionan. Y finalmente creo yo que esto no va a terminar hasta que no vamos a terminar de llegar al hospital digital en la medida que no seamos capaces de engranar todos los sistemas del hospital, incluida la reportabilidad. El día que dejemos de reportar el REM, reportar los sistemas de métricas desde Excel y los carguemos a base en el fondo y se capture la información formal del hospital automáticamente, ya vamos a dar un paso adelante en consolidar este modelo. De lo contrario, va a seguir siendo un elemento anexo y no va a ser un elemento central, una columna vertebral del sistema. Muy bien. Bueno, tenemos también aquí la presencia de Gabriel Simic, presidente del IRIAX y invitado del IDEMIA, ¿no? Profesional con más de 30 años de experiencia en ese tipo de servicios de TI y consultora. Cuenta ahora una otra perspectiva, cómo en tu visión muchos de esos retos pueden ser implementados, agilizados, que es crítico para llevar a cabo un proceso de transformación digital. En estos más de 20 años de estar ayudando a las organizaciones, sobre todo el lado financiador, en el tema de mejorar la forma de gestionar las prestaciones, nos hemos encontrado con montones de situaciones o errores comunes que han sido mencionadas, ¿no? La fragmentación, la falta de integración, la desconexión entre distintas piezas del modelo. Entonces, ya hace varios años con mis socios, que son todos del palo de la salud o de la tecnología para la salud, decidimos enfocar esto diciéndole a los grandes financiadores, sean públicos o privados, paren un poco la pelota, piensen antes hacia dónde quieren ir y cómo lo van a hacer. Y esto básicamente se traduce en cosas que tanto el ministro como el señor Barraza mencionaron. Hablaron de un nuevo modelo de atención. Bueno, nosotros hablamos de un nuevo modelo de gestión prestacional, ¿sí?
porque es fundamental que ese nuevo modelo, desde lo conceptual, desde lo estratégico, sea construido de una manera integradora, holística, que contemple todas las partes y a todos los jugadores, ¿sí? No hay manera de que no se escapen pedazos de procesos, que se desintegren esas partes. Bueno, acá, ahora voy a explicar un poquito esto, los pilares de esto, si no lo vemos de una manera integradora. Fijando primero qué objetivos tenemos, cuáles son los objetivos con la construcción de este nuevo modelo prestacional. Buscamos seguramente una atención centrada en el paciente, una gestión prestacional centrada en el paciente, con mejor calidad prestacional, con mayor accesibilidad. Hoy la tecnología realmente nos facilita. Hace 20 años, cuando yo tuve un proyecto muy grande de validación de toda la dispensa de medicamentos en PAMI, que hoy todavía es un estándar de mercado en Argentina que interconecta 12.000 farmacias. La tecnología hace 18 años atrás, les puedo asegurar, era mucho más esquiva que la que hoy tenemos. Entonces, lograr la posibilidad de conectividad, de interoperabilidad, como hablaba el colega de Indra, por ejemplo, hoy está mucho más cercana y este es el desafío que tenemos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia una mejor accesibilidad, hacia una mejor calidad. Seguramente también hay indicadores de eficiencia, como es reducción de costos. En muchos países y en muchas organizaciones importa mucho el control del fraude. Vengo de trabajar mucho en el SUS, también de Brasil, y el tema del control del fraude, por ejemplo, en medicamentos de alto costo, es tremendo, tremendo. Y este tipo de herramientas ayudan muchísimo a eso. Se pierde $2 millones al mes. Al mes, 3. Fraude. A mí me dijeron 3. 3 millones de dólares. En el caso de SUS. Entonces, saber a dónde vamos, bajarlo en un modelo conceptual. Bueno, me sacaron el slide. El modelo conceptual nosotros lo concebimos, esto es muy teórico, pero es una ayuda a memoria de las cosas que tenemos que contemplar al momento de construir un modelo conceptual de gestión prestacional. Basado, o sea, la capa de aplicaciones, ahí hay algunos ejemplos de las aplicaciones que dentro de la gestión prestacional tenemos que afrontar o tenemos que incluir, son solamente ejemplos. Eso tiene que estar, a nuestro entender, apoyado sobre 3 columnas que sostienen a las aplicaciones, las interconectan y las armonizan. La capa metodológica, donde se definen todos los estándares, donde se definen los maestros, donde se definen toda la política de mensajería, las formas como vamos a operar de manera uniforme en todo el sistema. La capa del negocio, donde se definen las reglas de validación, los protocolos de prestación y tratamiento por diagnóstico, o sea, todo lo que hace a la definición del negocio y lo que queremos controlar. Y por último, la capa analítica, donde tenemos nuestro data warehouse, nuestro business intelligence, nuestro manejo de big data, que de toda la información generada a través de la capa metodológica y del negocio nos permite explotar y llevar una mejor gestión prestacional. Esta es la forma que nosotros lo vemos. Esto, por supuesto, no vamos a ningún lado si no baja a lo que nosotros llamamos un master plan. Y de eso habló Barraza también hoy. O sea, de un plan de actividades que identificaba en el caso de ellos 26 proyectos, ¿sí? Que tienen que de alguna manera estar armonizados dentro del master plan. Respecto al master plan, las recomendaciones nuestras es hacer implementaciones parciales, no pensar en el Big Bang, obtener quick wins, esto también se habló, o sea, resultados rápidos, aunque después por mejora continua haya que mejorar. O sea, implementé controles con protocolos de prestación y al principio no voy a tener lo mejor, no voy a tener las mejores reglas de validación ex ante y ex post, pero voy a poder ir haciendo implementaciones parciales que me sirvan para ir logrando resultados. Estos son un poco los desafíos que nosotros vemos. Bueno, estamos con tiempo. Voy a hacer más una ronda aquí. Y brevemente, yo voy a empezar. ¿Qué para ustedes son los principales, o un tema cultural que puede ser
que puede dificultar esa jornada de transformación digital. Sería la estructuración de las operaciones, sería el hecho de focalizar en tener entregas que sean más completas, en fin, un poco a partir de la experiencia que tienen, que Gap creen que culturalmente se puede cambiar y que va a facilitar. Para mí, tiene mucho que ver con la organización de las operaciones de TI. Yo creo que, particularmente en Brasil, nosotros pasamos por un proceso de absorción de algunas metodologías, como la metodología Agile, que básicamente preconiza que una entrega sea clusterizada en distintas partes pequeñas y que el proceso de desarrollo, el proceso de interacción con el negocio, genere un producto que, somado con diferentes células de desarrollo, se crea un producto más rápido, de manera más efectiva y más barata. Eso tiene que ver con Lean, tiene que ver con cultura productiva y eso cuando empezó a pasar en los principales hospitales, conseguimos bastante éxito asociar desafíos de negocio con entregas que sean factibles, ¿no? Con quick wins que comentábamos. Entonces eso es un poco para mí, aquel que sería un gap para conseguir chegar em um modelo de transformação digital. Aí, passamos aí rapidamente, e sendo aqui desde Gabriel hasta Carlos, um pouco qual é a vossa visão para isso? Bueno, para mí un tema, estamos, digamos, pensando en que, si te entendí bien la pregunta, cuáles pueden ser las barreras o cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para montar proyectos exitosos. Para mí un tema más allá del plan, que ya no voy a repetir, un tema clave es el tema de la gente. O sea, estos proyectos son de largo aliento, involucran muchas disciplinas, no es solamente la tecnología, y a nuestro entender es fundamental una unidad de conducción de proyecto a lo largo de toda la vida útil del proyecto y sus distintas etapas. Y elegir muy bien la gente, el equipo multidisciplinario que conduce ese proyecto. Esto para nosotros es un factor clave de éxito. Bien. En mi experiencia, para mí todo se acerca de la traslación. Yo creo que la principal barrera, si tenemos que sintetizar, tiene que ver con cómo entendemos que esto es gestión clínica al final del día, más allá de los RP y todo. Esto es gestión clínica, por lo tanto, la traslación, el involucrar a los gestores clínicos más allá de que llamarlos a reunión, sino que tomen responsabilidad en la accountability de esta operación, es tremendamente importante. Hay una diferencia entre el mundo informático que programa y el gestor clínico que está usando el sistema y que por lo tanto chocan. La verdad es que la posición que intermedie y que gestione ambos mundos y que traduzca el mensaje en ambas direcciones, porque no es desde informática a el clínico, sino que también es desde el clínico hacia la unidad de TI, es lo que permite, es un factor de éxito tremendamente importante. ¿Por qué no pensar eventualmente salir de la caja y que las subdirecciones de gestión clínica tengan una vertical de TI? ¿Por qué pensamos siempre que TI está instalado y se confunde lamentablemente de repente con soporte? Sino que, ¿por qué no dar un liderazgo mucho más clínico y más incrustado en la operación? Eso sería quizás. Sí, bueno, yo pienso de que si esto es una política pública, creo que quienes ejecuten esta política pública tienen que conocer los beneficios de un hospital digital, los beneficios de todos estos instrumentos que conlleva tener un hospital digital, ¿cierto? Conocer los beneficios de la telemedicina, los beneficios del registro clínico electrónico. En el fondo, estamos hablando de que tiene que haber un conocimiento desde pregrado en las universidades para aquellas carreras profesionales que están vinculadas a la salud, fundamentalmente la carrera médica, ¿ya? Yo pienso que tiene que haber algún espacio dentro del currículum de pregrado que enseñe, ¿cierto?, este tipo de políticas, ¿cierto?, cuáles son los beneficios, para qué sirve, porque si no hay conocimiento no se va a poder aplicar en la práctica, ¿ya? Lo otro que pienso que tiene relación con esto es que tiene que haber un diálogo también con los médicos, ¿ya? Con el gremio médico, en relación a para qué sirve, en relación a cuáles son los beneficios, ¿cierto? Cómo se puede utilizar, porque si los médicos quedan fuera de esta discusión,
va a haber una oposición a la realización de esta política pública, ¿ya? Entonces, pienso que tiene que ir por ahí también, y también tiene que haber una participación de los clínicos y también de quienes toman decisiones en relación a usar estos instrumentos, porque son los clínicos quienes nos tienen que decir, mira, ¿sabes qué? Esto está mal porque no nos sirve, porque necesitamos que esto sea de esta forma, y no como lo hicieron los ingenieros. Por ejemplo, un ejemplo es que nosotros tenemos fichas clínicas electrónicas en urgencia, y en urgencia necesitamos que la atención sea rápida y efectiva, ¿ya? Entonces, dejar al médico en urgencia digitando nos quita mucho tiempo de atención, ¿ya? Lo mismo ocurre de cierta forma en el área clínica. En los pacientes hospitalizados también pasa lo mismo. Como que se crea una cierta barrera entre el médico y el paciente al tener este tema de transcripción, digamos. Entonces eso también genera un rechazo, ¿ya? Si hubiera, por ejemplo, si se pudiera utilizar algún sistema que permitiera la transcripción, por ejemplo, de la voz, o que facilitara, digamos, en vez de tener un computador, tuviéramos algún tablet, ¿cierto?, en que uno pudiera ir digitando prescripciones o cosas así, yo creo que sería mucho más fácil, ¿ya? Yo creo que por eso yo creo que puede ayudar mucho. Bueno. De parte mía, yo creo que los hospitales requieren tener una unidad de gestión del cambio, porque esto es un cambio cultural, un cambio que todos los días tenemos que pensar que nos levantamos para hacer las cosas mejor, y eso desde el auxiliar hasta el médico. Por otro lado, creo que la estructura de cómo se organiza el sistema de salud público principalmente, cual no hay incentivo a la producción, lo hace también una barrera. Es como con la información de la digitalización, yo saco del estatus de la comodidad a nuestros profesionales. Si hacer o no hacer, gano igual. Entonces no hay incentivo a la producción. Yo creo que ese es un elemento, un escollo que en un momento dado hay que enfrentar, y hay que enfrentar también a los gremios de cómo manejar el tema de que la producción se puede aumentar fuertemente. Por otro lado, dentro de la mañana hablaban, digamos, de cómo cuidarnos y mantenernos sanos. Hoy día los dispositivos digitales, teniendo su propia ficha electrónica, que esta que fluye, que yo la pueda tener en el celular, me va a permitir, ¿no es cierto?, detectar si yo necesito bajar la presión o necesito azúcar, o detectar los problemas, ¿cierto?, de estos pacientes crónicos. Entonces, en Chile, nuestra cultura es que ¿para qué me voy a cuidar si voy al hospital, me inyectarán y listo? El tema es que si con el 7% que me descuentan mensualmente, quizás si yo me porto bien, me autocuido para mantenerme sano y no ocupar el sistema de salud, el sistema me pueda incentivar a devolverme un porcentaje de plata al final de año. Ahí hay incentivos. Así que lo importante es colocar los incentivos correctos a las personas correctas en el lugar correcto. Y eso sí va a ayudar a que todo esto funcione de mejor forma. Eso yo creo que es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias. Estamos justo en tiempo. Gracias por facilitar mi rol de moderación, que ya es complicado por el tema de idioma. Gracias por la presencia de todos, en nombre de la Fundación, en nombre también de Everest. Y bueno, es eso. Muchas gracias. Gabriel.